Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y créanme, es algo que los va a sorprender. Estamos hablando de Kerem Bürsin y su supuesta reacción ante las críticas que ha recibido su expareja, Hande Erçel. El titular dice mucho: Kerem Bürsin oculta tras las críticas a Hande Erçel. Noticia impactante. Y créanme, la información que vamos a desglosar hoy es verdaderamente impactante. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y les asegura que no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente de este tipo de noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para estar siempre al tanto. Ahora, vamos a desempacar esta bomba. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda alguna, una de las más seguidas y queridas por los fans en Turquía y a nivel internacional. Sus personajes en la serie Sen Kalkam conquistaron millones de corazones, y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, alimentó la fantasía de muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen, y tras su ruptura, ambos han seguido caminos separados, pero sus nombres inevitablemente siguen ligados. Recientemente Hande Erçel se ha visto envuelta en una serie de críticas, particularmente en redes sociales, sobre su carrera, sus decisiones profesionales e incluso sobre su vida personal. Y es precisamente aquí donde entra en juego Kerem Bürsin. El título sugiere que él está ocultándose o reaccionando de alguna manera a estas críticas dirigidas a Hande. ¿Significa esto que Kerem está protegiendo a Hande? ¿O que está intentando distanciarse de la controversia? ¿O quizás hay algo más profundo sucediendo? Vamos a explorar las diferentes facetas de esta historia. Se rumorea, y esto es algo que ha circulado con fuerza en ciertos círculos mediáticos turcos, que Kerem Bürsin ha adoptado una postura de silencio casi total ante las recientes críticas que ha enfrentado Hande Erçel. Si bien no hay una declaración oficial directa de Kerem sobre el tema, los analistas de la prensa del corazón y los fans más observadores han notado una coincidencia interesante. Primero analicemos el contexto de las críticas a Hande. Sin entrar en detalles sobre cada crítica individual, ya que serían muchas y muy variadas, podemos decir que algunas de ellas se han centrado en su supuesta falta de evolución actoral en proyectos recientes, otras en sus elecciones de moda o apariciones públicas, y como siempre en el escrutinio de su vida privada, que es algo inherente a la fama de su calibre. Hande, por su parte, ha intentado mantener una actitud profesional y, en general, ha evitado entrar en polémicas directas, respondiendo con elegancia cuando ha sido necesario o simplemente ignorando las críticas más hirientes. Ahora, la conexión con Kerem. Desde que hicieron pública su relación y hasta su posterior separación, ambos se apoyaban mutuamente de manera muy visible. Sus interacciones en redes sociales, sus comentarios positivos sobre el trabajo del otro, todo era una muestra de complicidad. Sin embargo, tras la ruptura, ambos han establecido una distancia, al menos públicamente. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿es este silencio de Kerem una señal de indiferencia, de respeto a su espacio individual, o algo más? Algunos reportes sugieren que a pesar de la ruptura, Kerem todavía siente un afecto especial por Hande y que no le agrada verla ser blanco de ataques. Sin embargo, su estrategia parece ser la de no involucrarse directamente, quizás para evitar avivar el fuego de los medios o para protegerse a sí mismo de ser arrastrado a las controversias. Si Kerem hiciera una declaración pública defendiendo a Hande, o incluso comentando sobre las críticas, sería instantáneamente el tema principal de las noticias, eclipsando a Hande y desviando la atención de su situación. El título oculta tras las críticas podría interpretarse de varias maneras: que se está escondiendo de la situación, que está ocultando su verdadera opinión, o que su accionar de no hablar es, en sí mismo, una forma de ocultarse de la polémica. Por otro lado, hay quienes interpretan este silencio como una señal inequívoca de que la relación ha terminado definitivamente y que cada uno debe lidiar con sus propios asuntos. En el mundo del espectáculo, es común que las exparejas intenten mantener una distancia prudencial para evitar malentendidos o especulaciones innecesarias. El hecho de que Kerem no haya comentado nada podría ser simplemente una muestra de madurez y de respeto por el proceso de cada uno. Sin embargo, el factor noticia impactante en el titular sugiere que hay algo más que un simple silencio o una estrategia de distanciamiento.
Podría ser que Kerem haya hecho comentarios privados que han salido a la luz, o que su ausencia de comentarios sea tan notable que se ha convertido en noticia en sí misma, dando pie a un sinfín de especulaciones. Una teoría interesante es que Kerem, a pesar de la ruptura, todavía mantiene un círculo de amigos y contactos en común con Hande. Es posible que en conversaciones privadas haya expresado su desacuerdo con las críticas dirigidas a ella, pero ha elegido mantenerlo en la esfera privada. El ocultamiento sería entonces una estrategia deliberada para evitar que esa opinión privada se convierta en un titular público que pueda perjudicar a Hande o a él mismo. Pensemos en la dinámica de las redes sociales. Los fans tanto de Kerem como de Hande están constantemente analizando cada interacción, cada like, cada comentario o la ausencia de ellos. Cualquier movimiento de Kerem que pueda interpretarse como relacionado con Hande se magnifica. Si Kerem diera un like a una publicación de Hande sería un titular. Si diera un comentario sería otro. Si no hace nada, como parece ser el caso, también se convierte en tema de conversación, porque no dice nada. ¿Ya no le importa? ¿Está molesto? La prensa del corazón turca es conocida por su habilidad para crear narrativas incluso con la mínima información. Si Kerem Bürsin, quien fue una figura tan importante en la vida de Hande, guarda silencio ante las críticas hacia ella, esto es, en sí mismo, una historia. La pregunta es, ¿qué significa ese silencio? ¿Es por protección, por desapego, o por alguna otra razón oculta? Algunos analistas sugieren que Kerem podría estar siguiendo un consejo de su equipo de relaciones públicas. En situaciones de controversia, a menudo se recomienda el silencio absoluto para evitar empeorar las cosas. Si Hande está siendo criticada y Kerem interviene, podría ser visto como un intento de defender a su ex, lo cual podría ser interpretado negativamente por algunos sectores, sugiriendo que no ha superado la relación, o que está intentando manipular la opinión pública. Por otro lado, no podemos ignorar el factor de que las críticas a Hande podrían estar siendo orquestadas o amplificadas por ciertos grupos. En el mundo digital, es fácil generar campañas de desprestigio. Si este fuera el caso, el silencio de Kerem podría ser una estrategia para no darle más poder a quienes buscan generar polémica. Al no reaccionar, no les está proporcionando el contenido que buscan. La frase noticia impactante nos deja pensando. ¿Podría haber algo más allá de lo que se está diciendo públicamente? Quizás Kerem ha intentado contactar a Hande para ofrecerle su apoyo de manera privada, pero ella ha decidido manejar la situación por su cuenta. O quizás Kerem tiene información privilegiada sobre el origen de las críticas y está actuando estratégicamente. Es importante recordar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante y muchas veces, lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. La presión de mantener una imagen pública puede ser abrumadora, y las decisiones que toman en cuanto a sus relaciones y sus reacciones públicas están cuidadosamente calculadas. Podríamos especular que Kerem, al ver las críticas hacia Hande, se siente de alguna manera responsable, ya que su fama y la exposición mediática de su relación también jugaron un papel en la proyección de Hande. Sin embargo, su mejor manera de demostrar respeto y madurez es permitirle a Hande manejar su propia carrera y sus propios desafíos. Otra posibilidad es que el titular sea un poco sensacionalista. Quizás Kerem simplemente no está respondiendo a las críticas porque no las considera dignas de una respuesta pública, o porque está completamente enfocado en sus propios proyectos. Es posible que la prensa haya interpretado su falta de acción como una reacción de ocultamiento, cuando en realidad es simplemente una elección de no participar en el drama. Hemos visto a lo largo de los años cómo celebridades que han tenido relaciones mediáticas se han visto envueltas en controversias similares. La forma en que manejan estas situaciones revela mucho sobre su personalidad y su profesionalismo. En el caso de Kerem y Hande, su separación fue relativamente amistosa, al menos en apariencia. Sin embargo, las presiones del mundo del espectáculo pueden hacer que incluso las relaciones más cordiales se vuelvan complicadas. La intriga reside en la ausencia de Kerem. Si hubiera dicho algo negativo, sería noticia. Si hubiera dicho algo positivo, también sería noticia. Su silencio es paradójicamente lo que lo convierte en tema de conversación. ¿Está defendiendo a Hande de manera indirecta, permitiéndole a ella brillar y superar las críticas sin que él sea el centro de atención? ¿O está adoptando una postura de cada uno por su lado, y no quiere ser asociado con las polémicas de su ex? Consideremos el impacto en sus carreras. Hande está
intentando consolidar su carrera como actriz a nivel internacional. Cualquier asociación con controversias, especialmente si son percibidas como infundadas, podría ser perjudicial. Kerem, por su parte, también está desarrollando su carrera y es probable que quiera mantener un perfil bajo en lo que respecta a las polémicas de su vida personal pasada. El titular sugiere que la noticia es impactante. ¿Qué haría que fuera impactante? Quizás la revelación de que Kerem ha estado en contacto secreto con Hande para consolarla, o que ha estado trabajando tras bambalinas para defenderla de alguna manera. O quizás de manera más impactante que su silencio esconde una profunda decepción o enojo hacia las críticas, pero se abstiene de expresarlo por motivos estratégicos. Lo que está claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de gran interés para el público. Incluso después de su ruptura, su legado conjunto como pareja de ensueño y como protagonistas de una exitosa serie todavía resuena. Por lo tanto, cualquier indicio de cómo reaccionan el uno al otro ante las adversidades, por sutil que sea, se convierte en objeto de análisis. En resumen, el titular Kerem Bürsin oculta tras las críticas a Hande Erçel. Noticia impactante apunta a la aparente falta de reacción de Kerem ante las críticas que ha recibido Hande. Esto ha generado un debate sobre las razones detrás de su silencio. Las interpretaciones varían desde una estrategia deliberada para no avivar polémicas, un acto de madurez y respeto por el espacio individual de Hande, hasta la posibilidad de un apoyo privado no revelado públicamente o incluso, como sugiere la palabra, impactante, que haya algo más profundo y desconocido en juego. La ausencia de comentarios por parte de Kerem, en este contexto, se ha convertido en una historia en sí misma, alimentando la especulación y manteniendo viva la intriga entre los seguidores de ambos actores. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Espero que esta exploración de las posibles razones detrás del silencio de Kerem Bürsin ante las críticas a Hande Erçel les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva. El mundo del espectáculo es un laberinto de estrategias y apariencias, y a veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem está protegiendo a Hande de manera sutil? ¿O simplemente está siguiendo su propio camino sin interferencias? ¿Creen que el silencio es la mejor estrategia en este caso? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que la conversación continúe. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.